Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Increíble revelación en el mundo del espectáculo turco. La nueva compañera de Halil İbrahim Ceylan en su próxima película ha sorprendido a todos con una confesión inesperada: me siento en la sombra de Esla Turkoglu. Estas palabras, cargadas de sinceridad y emoción, han desatado un sinfín de comentarios entre los fanáticos que aún recuerdan con nostalgia la conexión entre Halil y Esla. Una dupla que marcó historia tanto en la pantalla como en el corazón del público. Todo comenzó durante la rueda de prensa del nuevo proyecto cinematográfico de Halil. El ambiente estaba lleno de expectación, los flashes no dejaban de brillar, y todos esperaban ver cómo se comportaría el actor al presentarse con su nueva pareja artística. Ella, una joven actriz en ascenso llamada Melisa Ain, lucía elegante pero nerviosa. En un momento de la entrevista, un periodista lanzó la pregunta que nadie se atrevía a hacer: Melisa, ¿cómo se siente compartir escenas románticas con Halil İbrahim, sabiendo la gran huella que dejó su dupla con Esla Turkoglu? Melisa guardó silencio unos segundos, bajó la mirada y respondió con voz suave pero firme: admiro profundamente lo que ellos lograron juntos. Fue una química única, y sí, a veces siento que vivo en la sombra de Esla Turkoglu. Su respuesta cayó como una bomba. Halil, sentado a su lado, intentó intervenir de inmediato con una sonrisa forzada: no hay sombras, solo nuevas historias que contar. Melisa aporta algo distinto, algo muy especial. Pero los gestos no engañan, y el brillo en sus ojos parecía desvanecerse cada vez que el nombre de Esla era mencionado. Los periodistas insistieron, preguntando si aún mantenía contacto con Esla. Halil, visiblemente incómodo, solo dijo: le deseo lo mejor. Ella sigue siendo una persona importante en mi vida, pero ahora estoy enfocado en mi trabajo. Aquella frase fue suficiente para encender las redes. Miles de fanáticos comenzaron a comentar: aún la ama, Halil no puede olvidarla, esa historia no terminó. Mientras tanto, Esla Turkoglu, que se encontraba en otro proyecto televisivo, no tardó en ser consultada por la prensa. En un evento en Ankara, la actriz sonrió con serenidad al ser preguntada sobre la película de su expareja artística. Me alegra que Halil siga creciendo. Él es talentoso, y deseo que encuentre en su nueva compañera la misma pasión que teníamos al actuar juntos. Sus palabras fueron diplomáticas, pero algunos notaron un matiz de nostalgia en su mirada. Poco después, una fuente cercana al rodaje de la película filtró un detalle curioso: durante las pausas de grabación, Halil solía escuchar una canción que, según los fanáticos, era la misma que él y Esla solían cantar entre tomas en su antigua serie. Cada vez que esa canción suena, su expresión cambia, aseguró uno de los miembros del equipo. Es como si por un momento viajara al pasado. La historia tomó un giro aún más inesperado cuando, días después, un video del set se filtró en redes sociales. En las imágenes, se veía a Halil observando en silencio a Melisa mientras ella ensayaba una escena de amor. Pero lo que llamó la atención no fue la actuación, sino la expresión del actor: melancólica, distante, casi ausente. Los fanáticos no tardaron en comentar: está actuando, pero su corazón está en otro lugar. Melisa, consciente del peso de las comparaciones, decidió romper el silencio nuevamente en una entrevista exclusiva para una revista digital. No quiero ser la nueva Esla. Quiero ser simplemente Melisa. Pero entiendo que el público aún tiene grabada esa historia en su corazón. Solo espero que algún día puedan verme por quien soy, no por quien fue ella. Su sinceridad conmovió a muchos, pero también alimentó el debate sobre si realmente era posible llenar el vacío que Esla había dejado a su lado. En paralelo, los rumores sobre un posible reencuentro entre Halil y Esla comenzaron a multiplicarse. Algunos medios afirmaban que los productores de una importante plataforma digital estaban interesados en reunirlos en una nueva serie romántica. Sería el regreso más esperado de los últimos años, publicó un periodista especializado en farándula turca. Sin embargo, ninguna de las partes confirmó la información. Una noche, Halil fue visto saliendo de un restaurante en el barrio de Nianta. Los reporteros lo interceptaron de inmediato. Halil, ¿volverías a trabajar con Esla Turkoglu?, preguntó uno de ellos. El actor sonrió levemente, se detuvo por un segundo y dijo: nunca cierro las puertas del pasado cuando se trata de arte. Lo importante es el respeto y la conexión que uno logra en escena.
Esa respuesta bastó para que las redes sociales explotaran una vez más. En Twitter, el hashtag #AlilislarEncuentro se volvió tendencia en cuestión de horas. Los fanáticos comenzaron a compartir antiguos clips de la pareja en sus momentos más emotivos dentro y fuera de cámara. Algunos incluso compararon escenas del nuevo proyecto con fragmentos de la serie que los unió, encontrando gestos y miradas idénticas. Es imposible que haya olvidado a Sla, escribió una usuaria emocionada. Por su parte, Sla compartió una misteriosa historia en su cuenta de Instagram, una imagen del atardecer acompañada de la frase "algunos finales no lo son realmente". Esa publicación, aunque sin nombres, bastó para que sus seguidores la interpretaran como una indirecta hacia Alil. Los comentarios no se hicieron esperar, eso fue para él, Sla aún siente algo, esa historia necesita un nuevo comienzo. Melissa, al enterarse de la ola de rumores, decidió alejarse momentáneamente de las redes. Es difícil competir con un fantasma emocional, confesó a una amiga cercana, según declaraciones filtradas por una revista. Él es amable, respetuoso, pero a veces siento que su mente está en otro lugar. Mientras tanto, en el rodaje, el ambiente se volvió tenso. Algunos miembros del equipo notaron que Alil se mostraba más reservado. Parece distraído, como si algo lo estuviera atormentando, comentó uno de los técnicos. En una de las pausas, se le escuchó decir en voz baja, algunas conexiones no se rompen ni con el tiempo ni con la distancia. La tensión llegó a su punto máximo cuando, durante una conferencia de prensa final, un periodista preguntó directamente, Alil, si tuvieras la oportunidad de revivir una historia, ¿elegirías hacerlo con Sla Turkoglu o con Melissa Ain? El silencio fue absoluto. Alil miró al suelo, respiró hondo y respondió, las historias que dejan huella nunca mueren, pero el futuro también merece una oportunidad. Su respuesta fue interpretada de múltiples maneras. Algunos la vieron como una despedida definitiva de su pasado con Sla, otros como una señal de que aún quedaban sentimientos sin resolver. Lo cierto es que, tras esas palabras, los medios turcos se inundaron de titulares, Alil no logra olvidar a Sla, Melissa vive a la sombra del amor más comentado del año, segunda oportunidad o simple nostalgia. En las semanas siguientes, Alil y Sla fueron vistos participando por separado en distintos eventos benéficos, pero los fotógrafos notaron un detalle curioso, ambos llevaban una pulsera idéntica, de cuero trenzado. La misma que solían usar durante su serie juntos. ¿Coincidencia? ¿O un mensaje oculto? Los fanáticos, por supuesto, ya tienen su teoría, eso no es casualidad. Aún hay algo entre ellos. Y mientras el rodaje de la película de Alil y Melissa entra en su recta final, la sombra de Sla Turkoglu continúa flotando sobre cada escena, cada mirada y cada palabra. Quizás el tiempo revele si lo que une a Alil y Sla es solo un recuerdo, o una historia que, pese a todo, se niega a terminar. Algunos amores, dijo Alil en una entrevista final, no se explican. Solo se sienten. Y cuando algo fue tan real, no hace falta hablar de ello, porque sigue ahí, aunque nadie lo diga. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y contarnos qué piensan ustedes, ¿Alil realmente superó a Sla, o su corazón aún pertenece a ella? Los leo en los comentarios. Formo un gusto.